7. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 8. Condenar a Betsy Bexabé Chávez Chino, como se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 9. Condenar a Aníbal Torres Vázquez, como tal se le impone al sentenciado 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 10. Condenar a Willy Arturo Huerta Olivas como autor del delito, coautor del delito, como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 17. Fijaron por concepto de reparación civil la suma de 12 millones que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Bexabé Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas. Bienvenidos a la información. No fue golpe de Estado. La condena fue por conspiración resucitada en pleno juicio. Hay juicios que hacen historia y hay juicios que hacen carcajadas. El de la sesión 85 del caso seguido contra el presidente Pedro Castillo y sus coacusados pertenece lamentablemente a la segunda categoría. Un proceso que empezó por rebelión, que siguió por conspiración, que luego medio se desvincula, medio no, y que finalmente termina convertido en un adelanto de fallo digno del manual, como no dirigir un proceso judicial en el Perú. Desde el 4 de marzo de 2025, la acusación era rebelión. Punto. Pero el 13 de septiembre, la Sala, por mayoría, decide desvincularse del delito de rebelión al delito de conspiración para rebelión. Según ellos, era solo una propuesta que todavía no decidían y que igual no cambiaba nada, porque ambas figuras tenían los mismos hechos. En otras palabras, más payasos no podían ser. Y mientras jugueteaban con la semántica penal de la rebelión, simplemente desapareció toda explicación. No la mencionaron, no la aclararon, no la tocaron. Un silencio tan grande que parecía que los jueces jugaban a las escondidas con el Código Penal. Para rematar, desde esa fecha, durante todas las audiencias, insistieron en que el juicio era por dos delitos simultáneos, rebelión y conspiración. Un combo judicial inventado por la propia Sala, a pesar de que el delito de conspiración ya estaba archivado por la Fiscalía. Pero claro, este es el Perú. Incluso los delitos archivados resucitan en pleno juicio oral. Y luego viene la joya de la corona. Absuelven a Eder Infanzón Gómez. Sí, lo absuelven. Aunque jamás se presentó, jamás se defendió, jamás dijo una palabra porque está en Suiza como reo contumaz. Es decir, lo absuelven sin participar. Un milagro judicial. Ni García Márquez hubiera imaginado semejante realismo mágico. Y pese a todo este desorden monumental, la Sala, con una solemnidad casi cómica, anuncia por mayoría 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para Pedro Castillo, Betsy Chávez y Willy Huertas. Y para Aníbal Torres le condenaron a 6 años y 6 meses. Como si el juicio hubiera sido impecable. Como si no hubieran cambiado, confundido y revivido delitos a su antojo. Como si el proceso no hubiese sido un teatro involuntario donde el guión cambiaba según el estado de ánimo del día.
Luego llega el menú completo: nulidades rechazadas, excepciones negadas, algunos absueltos, otros condenados, inhabilitaciones, medidas restrictivas, reparación civil de 12 millones, anulaciones de compra-venta. Todo muy ordenado en papel, todo muy formal en apariencia, todo muy jurídico, pero solo para la foto. Porque si algo ha demostrado este juicio es que no se necesita un golpe de Estado para avergonzar al país. Basta un tribunal desordenado, un par de firmas y unas cuantas contradicciones para convertirnos en espectáculo internacional. Hoy han condenado a Pedro Castillo, Betsy Chávez, Willy Huertas y Aníbal Torres. Pero sin darse cuenta, también se han condenado a ellos mismos. Condicionaron su credibilidad, su prestigio y la poca imagen de imparcialidad que aún quedaba. El Perú no merece un circo, merece justicia. Y lo que vimos en la sesión 85 fue cualquier cosa menos justicia. Bienvenidos a su canal Poder Soberano TV Oficial, despertando el verdadero poder que vive en ti. Y ahora vamos a escuchar al tribunal lo que resolvió por mayoría, que son 20 conclusiones del adelanto de fallo. Parte resolutiva. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República por mayoría resuelve: 1. Declarar infundadas las solicitudes de nulidad absoluta de todo lo actuado peticionadas por la defensa de los sentenciados José Pedro Castillo Terrones y de la defensa técnica de la tercera legitimada, Celestina Mamani Molinero. 2. Declarar infundada la excepción de cosa juzgada peticionada por la defensa técnica de Manuel Elías Lozada Morales. 3. Absolver a Eder Antonio Infanzón Gómez del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 4. Absolver a Justo Jesús Venero Mellado del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 5. Absolver a Manuel Elías Lozada Morales del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. 6. Absolver a José Pedro Castillo Terrones de la acusación fiscal por los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, ilícito previsto en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en perjuicio del Estado, y del delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública, ilícito previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafos del Código Penal en perjuicio de la sociedad. 7. Condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, que descontada la carcelería que viene sufriendo en mérito a su detención desde el 7 de diciembre del 2022, vencerá el 21 de mayo del 2034. 8. Condenar a Betsy Bexabeth Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión prevista en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo, debiendo descontarse el tiempo que estuvo privada de su libertad en mérito a la medida de prisión preventiva. Y atendiendo a que a la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, girándose para tal efecto las órdenes respectivas, para su cumplimiento conforme a ley. 9. Condenar a Aníbal Torres Vázquez como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucionalidad
constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, como tal se le impone al sentenciado 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Décimo, condenar a Willy Arturo Huerta Olivas como autor del delito, coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión previsto en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. 11. Imponer a José Pedro Castillo Terrones la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 12. Imponer a Betsy Betsabé Chávez Chino la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 13. Imponer a Aníbal Torres Vázquez la pena de 1 año de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. Privación de la función o cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 14. Imponer a Willy Arturo Huerta Olivas la pena de 2 años de inhabilitación por las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, consistentes en 1. La privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. Y 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. 15. Infundado el pago por concepto de reparación civil de los absueltos, Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez. 16. Infundado el pago por concepto de reparación civil del absuelto José Pedro Castillo Terrones respecto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación contra la tranquilidad pública. 17. Fijaron por concepto de reparación civil la suma de 12 millones que deberán abonar en forma solidaria los sentenciados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabé Chávez Chino, Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas. La suma deberá ser cancelada durante la ejecución de la sentencia en favor del Estado representado por la Procuraduría General del Estado. 18. Disponer la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a los sentenciados Aníbal Torres Vázquez y Willy Arturo Huerta Olivas, la que, de conformidad con el artículo 402, inciso 2 del Código Procesal Penal, se ejecutará una vez que quede firme la sentencia, por lo que se les impone las siguientes restricciones mientras se resuelva el recurso. A. Presentarse al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria correspondiente el primer día hábil de cada mes para el registro y control biométrico dactilar del Poder Judicial. B. No ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización de juez competente. C. Concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, todas ellas bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la ejecución de la pena privativa de libertad en caso de incumplimiento.
19. Declararon fundada la solicitud de nulidad de la compra-venta realizada por la condenada Betsy Betsabé Chávez Chino en favor de Celestina Mamani Molinero, solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto del inmueble ubicado en la Manzana 1, lote 15A, 5, Villa El Pacífico, Calana, Tacna. 20. Se condena a los sentenciados al pago de las costas procesales, las que serán liquidadas y ejecutadas conforme con lo dispuesto en el artículo 506 del Código Procesal Penal. Bien. Jueves 4 de diciembre. Finalmente, el tribunal debe señalar que conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal, la sentencia quedará notificada con su lectura íntegra en audiencia que se realizará el jueves 4 de diciembre desde las 9 de la mañana. Las partes recibirán copia de ella. Se deja constancia que este voto en mayoría lo suscriben los señores jueces supremos José Neira Flores y Norma Carvajal Chávez. No fue golpe de Estado. La historia juzgará este fallo. La justicia, tarde o temprano, tendrá que explicarlo. Y el país seguirá preguntándose ¿por qué se condena por lo que no pasó? Esta es la condena por conspiración y no por golpe de Estado. Una sentencia que dice más de quienes la firman que de quien la recibe. Si este fallo te sorprendió, te indignó o simplemente te dejó con más preguntas que respuestas, no te quedes callado. Déjanos tu comentario, porque tu voz es muy importante. Regálanos un poderoso like, compártelo con quienes tienen que escuchar esto y suscríbete a Poder Soberano TV Oficial para seguir desmontando las verdades incómodas que otros prefieren ocultar. Porque la verdad solo incomoda a quienes temen que el pueblo abra los ojos. Muchas gracias por tu atención. Hasta una nueva emisión. Permiso.